Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a este webinar. Freud y Lacan, la teoría, una formalización de la práctica psicoanalítica, la cual estará a cargo de Lilibet García Cadillo. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresada del Centro de Investigación y Docencia de Psicoanálisis, psicoanalista asociada a la Nueva Escuela Lacaniana. Es egresada de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nuestra casa de estudios, con experiencia en talleres de sexualidad y desarrollo personal, orientación y consejería a mujeres víctimas de violencia. Cuenta con varios años de experiencia en acompañamiento y tutoría de estudiantes universitarios, además de más de 10 años de experiencia en el trabajo de psicoterapeuta, psicoterapia privada con niños, adolescentes y adultos. Es una de las fundadoras del Centro Psicoanalítico Lazos. Bienvenida nuevamente, Lilibet. Agradecemos tu participación al estar hoy aquí con nosotros. Solo para darles las pautas iniciales, es importante que mantengamos los micrófonos desactivados mientras la docente va desarrollando la ponencia. Luego habrá un espacio de tiempo para que puedan participar y puedan presentar sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, ¿no? Una vez terminada el desarrollo de la ponencia. Muchísimas gracias nuevamente, Lilibet. Te dejamos para que puedas dar inicio. Buenas tardes, muchas gracias, Vanessa. También quiero dar las gracias por la invitación al área de formación continua. El título de esta presentación es Freud y Lacan, la teoría, una formalización de la práctica psicoanalítica. Primero me gustaría explicar por qué elegí este tema. Cuando hablamos de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? La transferencia, el inconsciente, la pulsión y la repetición, generalmente podríamos pensar que vamos a transmitir conocimientos, nociones, que vamos a transmitir teoría, ¿no? Netamente teoría. Y por ello justamente me parece fundamental transmitir que en psicoanálisis no se trata solo de eso, ¿no? No podemos pensar una teoría psicoanalítica sin una articulación con la experiencia, sin una articulación con la práctica clínica. Miller, no sé si ustedes conocerán a este psicoanalista francés, ¿no? Yerno de Lacan, que dice de la siguiente manera sobre la teoría: el psicoanálisis, antes que nada, es una práctica. Es decir, no es primeramente una teoría. La teoría es un esfuerzo de reflexión sobre la práctica analítica. Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? Para no pensar, digamos, el psicoanálisis únicamente de una manera teórica o en esta articulación con la experiencia. Este punto en psicoanálisis es fundamental porque tiene que ver con una posición ética. ¿En qué sentido ética o cómo entender la ética con respecto a este punto? En psicoanálisis, la ética tiene que ver o implica, al menos parte de ella, con la escucha de la singularidad del paciente. Y esto tiene que ver también con cuando escuchamos, ¿no? Evitamos la imposición, evitamos el uso de la sugestión, ¿no? La imposición de cualquier saber preconcebido, incluso si es propiamente psicoanalítico. Me explico. El psicoanalista,
en su práctica clínica, al escuchar al paciente, si bien si bien tenemos un bagaje teórico, también debe ser capaz de dejarlo de lado para poder escuchar lo propio, lo más singular del paciente. Esto implica no llenar con nuestro saber ni borrar esa singularidad. Es decir, que por un lado el psicoanalista debe contar con un saber, pero también tiene que ser o saber prescindir de ese saber. Si recordamos los inicios de Freud, partimos que es de la escucha de los sujetos histéricos que puede ir elaborando su teoría psicoanalítica. Sin embargo, recordemos que Freud era neurólogo, ¿no? Freud era médico neurólogo. Y dar ese paso de un cuerpo orgánico a un cuerpo psíquico es muy interesante para mostrar cómo pudo hasta cierto punto alojar lo nuevo en su escucha y también en los fenómenos que iba observando. Es decir, es una muestra de esto que les decía, ¿no? En este caso, ir dejando ese saber, dejando de lado ese saber de neurólogo. Y no se detuvo únicamente allí. Hubo varias transformaciones desde este inicio, ¿no? Por ejemplo, vemos que en su formación inicial con Charcot, con el hipnotismo y la sugestión, que fueron su marco de referencia inicial, a partir del cual él fue situando esta otra escena, este saber desconocido, este saber no sabido por los sujetos que aparecían en estos estados hipnoides, ¿no? Fueron su marco de referencia, ¿no? Pero también partió de esto, pero fue transformando su técnica, ¿no? Fue dando paso a la libertad de la palabra, ¿no? Dejando la sugestión, dejando la hipnosis, a partir de la práctica misma, ¿no? A partir de ver que en el hipnotismo, si bien aparecía esta escena desconocida, y esto permitía suprimir los síntomas, ¿no? También se daba cuenta que al pasar este efecto, los pacientes no recordaban nada o desconocían aquello que habían planteado durante este estado. Entonces, él se fue dando cuenta de que era necesario dar libertad a la palabra y sin ningún tipo de forzamiento ni sugestión. Y con una de sus pacientes, ¿no? Con Emi, que le pidió, ¿no? que la escuchara, ¿no? Y la famosa forma de llamar esto la cura por la palabra, ¿no? Y eso a partir justamente de esta experiencia. Vemos que así nace la regla fundamental del psicoanálisis, la asociación libre, que abrió otro campo de experiencia, ¿no? Mientras que cuando utilizaba la hipnosis, no estaba presente o no estaba planteado las resistencias del paciente. Entonces, a partir de que permite la libre palabra, empieza a encontrar una serie de dificultades, ¿no? Muy interesantes que le permiten abrirse a una serie de replanteamientos y conceptos nuevos. Como vemos, para Freud, la práctica tuvo consecuencias sobre la teoría. Un ejemplo más de ello es el concepto de transferencia. Si bien este fenómeno
la transferencia no es exclusivo del psicoanálisis, ¿no? Ni de la práctica analítica. Freud formalizó este concepto a partir de ver que los pacientes podían mostrar sentimientos de amor intenso o de hostilidad hacia el médico. Ambas caras se presentaban como un obstáculo o resistencia al tratamiento. Y Freud vio en esto, en este fenómeno, una forma de repetición de modalidades de vínculos primarios. Como vemos, no fue algo que él imaginó primero y encontró después. Freud se dejaba enseñar por su práctica. Hizo de ese obstáculo un motivo para investigar. Y así fue, o así dio lugar a un nuevo concepto, ¿no? La transferencia. Es de destacar, a mí me parece algo valioso, cuando leo a Freud, la honestidad o su honestidad, ¿no? En nombre de ese deseo de saber, en nombre de esa búsqueda de la verdad que a veces también lo llevó a errores, ¿no? Como también nos presenta a cielo abierto el caso Dora. Nos presenta el caso Dora como un fracaso. Lo dice abiertamente, es un fracaso en el sentido o con respecto al manejo de la transferencia, ¿no? Es a partir de ese fracaso que él puede situar mejor la transferencia. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Freud solo hubiera actuado desde su marco teórico ya conocido y no hubiera visto en ese obstáculo algo a investigar? Sin duda no lo sabemos, pero probablemente pasaría como sucedía hasta ese entonces, que el médico, incómodo ante las manifestaciones de amor de su paciente, terminaba cortando el tratamiento. ¿Cómo pasó con Joseph Breuer? ¿No? Él terminó cortando el tratamiento de Anna O. Y sobre todo que la transferencia fuera un fenómeno invisibilizado, siendo visto como quizás algo accesorio o sin importancia. Quizás hubiéramos perdido la herramienta fundamental del psicoanálisis, el motor del tratamiento psicoanalítico, porque la transferencia es una herramienta y es un motor. Sin él no es posible el desarrollo de un psicoanálisis. Esto para iniciar, pero ¿cómo pensar esta experiencia o esta práctica clínica, esta escucha de la singularidad, que no se da de modo directo? No es que la experiencia pasa directamente. Por eso es importante también ver cuál es la importancia en psicoanálisis de la construcción de los casos clínicos en la teoría psicoanalítica. Las primeras formulaciones de Freud, las primeras formulaciones teóricas de Freud, partieron de sus historiales clínicos, estudios sobre la histeria. En ese sentido, podemos ver estos historiales, ¿no?, como un trabajo de investigación de Freud, ¿no?, como un trabajo de hacer pasar el caso y su singularidad a una formalización teórica, siempre inacabada. La teorización en psicoanálisis parte de una inclusión de esa falta, de lo que llamamos los psicoanalistas el agujero en el saber. Trato de explicar a qué hace referencia esto, ¿no? Me refiero, o tiene que ver con que por más que se intente pasar por el sentido, por la significación, hay en la experiencia un punto que no es capturable, ni transmisible por la teoría, si queremos decirlo, por el significante.
es lo que encuentra Freud cuando, por ejemplo, habla del ombligo del sueño. O sea, no es algo abstracto, es algo que se encuentra y ustedes lo pueden leer en la interpretación de los sueños, cuando plantea todo el desciframiento que hace de los sueños, y llega a un punto donde dice, hay algo que no se deja descifrar. Este es el ombligo del sueño, que no es un punto oscuro, es un punto que no permite el desciframiento. Y es con lo que se encuentra todo analista en su experiencia propia de análisis, ¿no? En su propia experiencia analítica, ¿no? Y en su práctica clínica cuando escucha a los pacientes. Para Freud había que inventar la teoría con cada analizante, es decir, extraer la singularidad de cada caso y hacer de ella teoría. Otra forma de decirlo es que todo caso clínico enseña justamente porque hay algo que es incomparable y ahí esencialmente radica la riqueza de sus efectos sobre la teoría. No, al respecto, un psicoanalista italiano que se llama Guy Briol nos dice, lo cito, desde mi punto de vista, el caso no verifica la teoría, sino que por el contrario nos la enseña. Es en este sentido que estamos en posición de aprender del caso. No se aprende de la redacción, de la sucesión de acontecimientos o de sesiones, sean cuales sean los efectos de estilo o la referencia a saberes establecidos. Aprendemos de la construcción del caso en el sentido que se rinde cuentas de una clínica bajo transferencia, que es la única que puede llevar la marca del acto del psicoanalista. Así, el caso que enseña es el que descompleta los saberes, posibilitando un lugar para lo nuevo, para la singularidad del caso. O sea, no es por reconfirmar lo ya conocido, sino justamente por descompletar, por cuestionar. Entendiendo la teoría como la formalización de una experiencia, podemos comprender por qué tanto la enseñanza de Freud como la de Lacan tienen replanteamientos, transformaciones o énfasis distintos según la etapa de sus elaboraciones. Hablamos de una teoría que se renueva como una clínica viva, por alojar en su escucha el malestar de la civilización, la sintomatología contemporánea. Entonces, cuando Freud y Lacan se encuentran con una dificultad en su elaboración o en la práctica, esto los lleva a investigar, a replantear o incluso inventar nociones que pueden dar cuenta de lo nuevo o dar nuevas luces sobre los antiguos conceptos. Pero sobre todo, se trata de una posición en la que el psicoanalista bien orientado tiene que hacerse responsable de sus hallazgos en la práctica, que pueden o no demandar reformulaciones en su teoría. En Lacan podemos apreciar este punto radical de responsabilidad sobre el progreso del psicoanálisis, cuando denuncia las desviaciones de ciertos analistas de su época con respecto al descubrimiento freudiano, lo que le costó caro, pues en noviembre de 1963 Lacan es expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Lacan, además de cuestionar los estándares de la práctica psicoanalítica, también denunció las desviaciones teóricas que tenían incidencia en la práctica, frente a psicoanalistas que habían hecho del yo el aliado del tratamiento
y de la contratransferencia, una técnica que orientaba la interpretación del psicoanalista. Frente a ello, Lacan plantea un retorno a Freud, pero quizás lo más revolucionario de Lacan fue la fundación de su escuela, y con ella la creación de un nuevo concepto fundamental, al menos para el psicoanálisis lacaniano. La escuela es la institución inventada por Lacan que difiere de la lógica asociativa de las sociedades de psicoanálisis. Lacan instaura a la escuela como experiencia, la experiencia en torno a un no saber, que los que estamos tocados por el psicoanálisis hacemos o intentamos o nos orientamos por hacer existir, dejar esa pregunta siempre abierta, hacer existir cierto no saber, cierto agujero. Ese no saber concierne a que el analista como un universal no existe. Existen los analistas uno por uno. Si en las sociedades psicoanalíticas se podía ser psicoanalista por la experiencia y el reconocimiento de los colegas, de la institución propiamente, Lacan plantea algo novedoso. El analista de la escuela, también de modo abreviado el AE, deviene de su propio análisis, de haber atravesado, concluido su análisis y de dar cuenta de ello, transmitiendo su experiencia a la comunidad analítica en un dispositivo que llamó PASE. Esta no es una obligación, esto es algo que quien lo desea lo solicita. En ese sentido, vemos que para Lacan la formación de un psicoanalista no es posible si solo es teórica. Para él la formación de un psicoanalista implica o se sostiene en tres pilares: el clínico, el político y el epistémico. El clínico hace referencia al análisis personal y a la práctica del control o supervisión de los que realizan su práctica clínica. Lo político tiene que ver con el deseo de escuela, con hacerse responsable de la escuela, con hacer existir justamente este punto, este agujero, y no cerrar la pregunta siempre abierta que nos moviliza el trabajo de qué es un analista. Y lo epistémico hace referencia al saber teórico, a la enseñanza también. Como vemos, lo teórico es un aspecto importante, pero no el único. Incluso la teoría es entendida y transmitida de otra manera cuando se ha pasado por la experiencia del propio análisis. En ese sentido, podríamos hablar de una teoría que toma cuerpo en la experiencia de cada psicoanalista. Es eso lo que podemos ubicar en la transmisión que hacen los analistas de la escuela, que a partir de la experiencia de su propio análisis y de haberlo concluido, dan testimonio de cómo se produce un saber distinto, un saber hacer con lo contingente, con lo azaroso, una relación distinta con el saber que aloja ese imposible, ese agujero, y les permite tener una satisfacción distinta, un saber alegre, menos mortificante, con un saber no pesado, que aplasta, sino que vivifica.
y cómo a partir de su propio caso, ¿no?, pueden dar cuenta de lo vivo de la teoría psicoanalítica. Bueno, quería compartir esto con ustedes y quizás podríamos conversar en torno a esto. Me gustaría escucharlos si tienen preguntas. Buenas noches a todos y todas. Invitamos a todos los presentes a hacernos llegar sus preguntas al chat grupal o quizás se animan a encender sus micrófonos. De igual manera, por el live de Facebook estaremos pasando a revisar la bandeja. Así que anímense. Vamos a hacer. Bueno, por el momento nadie se anima a ver, fíjese. Bueno, ¿alguien más se anima a indicarnos alguna consulta, pregunta? Estamos atentos al chat e igual tienen toda la potestad de poder abrir sus micrófonos y comunicarnos. Bueno, Olivia, parece que nadie más se anima hoy. De repente yo voy comentando algo, ¿no? Un poco... bueno, el curso que se ha propuesto... ahí hay una pregunta en el chat. A ver, Brian Joel Chávez nos pregunta, ¿cuál es la relación entre el psicoanálisis y la política actualmente? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? El psicoanálisis en general, por lo menos desde lo lacaniano, tenemos todo un movimiento, ¿no?, que Miller propone como orientación, ¿no?, que el psicoanalista no debe dejar de estar implicado en lo que pasa con la subjetividad de su época. Y la política toca ese punto, ¿no? No es fácil hallar la manera, ¿no? Y justamente porque, digamos, el psicoanálisis lacaniano está en muchas partes del mundo. Cada escuela o cada lugar donde está puede asumir o tomar relaciones con lo político, con la particularidad de lo que sucede en su país, con la política, ¿no? Un reto, digamos, o algo muy importante que nos orienta es que los psicoanalistas, en cualquier aspecto, si bien no tomamos un partido, no somos partidarios, no asumimos digamos, un determinado, no somos ni de izquierda ni de derecha, no asumimos un partido. Sin embargo, lo que nos orienta siempre es la defensa de la subjetividad, la defensa de la palabra, ¿no? Y cuando eso se ve amenazado, definitivamente, como podemos verlo en regímenes autoritarios, ¿no?, totalitaristas, ¿no?, dictaduras, ¿no? Sí, definitivamente tenemos ahí una posición y una voz que plantear, ¿no?
Gracias a ti, Brian. Gracias, Brian. David nos tiene otra pregunta. Él nos pregunta si Lacan es quien continúa la escuela de Freud. Sí, gracias por tu pregunta. Justamente ha tenido diferentes momentos, ¿no? Inicialmente Lacan pertenecía a la sociedad psicoanalítica, estaba, digamos, en las sociedades psicoanalíticas creadas por Freud, ¿no? Freudianas, la IPA propiamente. Y justamente por Lacan empezar a cuestionar esto que les leí hace un momento, ¿no? Las desviaciones que veía, digamos, en algunos psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Lo que Lacan criticaba era que se estaba haciendo la psicología del yo y de alguna manera se estaba desvirtuando el inconsciente, la pulsión, y más bien se estaba abordando una psicología del yo. Y para, digamos, el descubrimiento esencial de Freud es este otra escena, es este otro campo que es lo inconsciente, lo pulsional. Entonces, de alguna manera planteaba o criticaba cómo esto también tiene incidencias o tenía incidencias sobre pensar en una alianza con un yo fuerte, como que había que ver cierta adaptación o llevar al sujeto, al paciente, a una realidad, ¿no? Como de alguna manera como si existiese una realidad con la que él se pudiera conectar, acceder a una realidad y no tanto a este mundo fantasmático. Entonces, todos estos aspectos, la contratransferencia, por ejemplo, también es importante porque tiene que ver con esto. Cuando se hace la psicología del yo, ¿no? De alguna manera está planteando que el analista también, o el psicoanalista también, se plantea como alguien que quiere el bien del sujeto, alguien que sabe lo que es lo adecuado para el sujeto, y se plantea como una relación recíproca o dual, y no una diferencia de posiciones. Entonces, si bien el psicoanalista sabe que es esencial y ético que sepa que no sabe, ¿no? Que no sabe lo que le está pasando a esa persona que viene a escuchar, que a partir de su escucha es que recién va a conocer lo que le sucede al sujeto, pero también ocupa una posición distinta, ¿no? Si no, se plantearía en una relación imaginaria, que era justamente lo que Lacan criticaba. Entonces, frente a esto, él es expulsado de la sociedad psicoanalítica, ¿no? Y cuando es expulsado, al año siguiente, Lacan funda su escuela, ¿no? Y, digamos, ya se venía, ¿no? Él ya venía planteando este retorno a Freud, ¿no? Porque veía que se estaba, digamos, desvirtuando su enseñanza, pero luego, al fundar su escuela y a través de distintos momentos, ya se va separando en muchos aspectos digamos, de lo planteado por Freud, ¿no? Un aspecto esencial es la relación con el sentido, ¿no? Con lo simbólico. Hay un primer periodo donde Lacan, ¿no? Conocido como Lacan más estructuralista, pero digamos que no es únicamente ese periodo, o sea, no es eso todo Lacan, ¿no? No desaparece, no deja de ser importante lo simbólico, pero de alguna manera la interpretación para Lacan es distinta a la interpretación freudiana, y esencialmente la relación también con respecto al sentido, ¿no? Gracias. Gracias,
De repente voy comentando ¿Alguien más? mientras alguien más se anima. Claro. Sí, que bueno, Lacan plantea que el analista, digamos, si bien tiene que formarse, estudiar, ¿no? Estudiar rigurosamente la teoría y todo, pero que es importante que cuando escucha a un paciente tiene que poder dejar ese saber al lado, ese saber teórico, ¿no? Porque para poder dar lugar a esa singularidad, poder escuchar los modos particulares de sufrimiento que tiene cada sujeto, tiene que poder alojar cierto vacío, ¿no? Es un poco dejar, de alguna manera, como decía ahí, el analista no tiene que, no, cuando escucha no goza o no debería gozar. Por ejemplo, si hay algo no trabajado en uno mismo, por eso es importante para los que, digamos, trabajan en práctica clínica y se están formando como psicoanalistas, es fundamental el análisis personal, porque por más que sepas mucha teoría, a la hora que estás con un paciente, digamos que si tú no has trabajado también, no estás advertido de ciertas formas que tú tienes de interpretar la vida, ciertos modos de, también tus propias modalidades, ¿no? De goce, ¿no? Puedes terminar como adjudicándole cosas que son tuyas al paciente y no necesariamente escuchar lo que propiamente el paciente tiene para decir, ¿no? Entonces eso hace obstáculo, de alguna manera. Por eso para Lacan es importante, ¿no? que todo psicoanalista que hace práctica clínica haga su propio análisis. Pueden seguir enviándonos sus consultas o preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela. Hola, Marcela. Puedes hacernos llegar a una consulta o pregunta a la expositora. De igual manera, voy a estar compartiendo un link para su registro. A ver, ahí les estoy haciendo llegar por el chat grupal. A ver, Brian tiene otra pregunta. Nos dice, ¿se pueden extrapolar los conceptos del psicoanálisis a otros campos de las ciencias sociales? ¿Y cuáles serían sus límites? Sí, creo que sí, o sea, si bien la formación como psicoanalista es algo que, digamos, tiene todo esto que les comento, muchos conceptos del psicoanálisis son operativos y utilizan, son como marcos interpretativos que permiten una lectura, ¿no? A muchos otros campos. Y no solo eso, sino también el psicoanálisis también se sirve también. Lacan mismo se sirve también de otros campos, ¿no? De la filosofía, de Hegel, ¿no? Entonces, creo que es recíproco. El psicoanálisis también se ha servido, ¿no? De muchas otras disciplinas, ¿no? Y también, también son herramientas, ¿no? Conceptuales que permiten también una cierta lectura, una interpretación, ¿no? Lacan se ha servido de la topología, de la filosofía, de la lingüística, ¿no? Entonces creo que sí.
Los límites, yo creo que justamente tiene que ver con este punto, ¿no? O sea, este punto que tiene que ver con la experiencia, pero no necesariamente, según la disciplina, seguramente el objetivo o la búsqueda es algo distinto, ¿no? Pero, digamos, en la formación de un psicoanalista está la cuestión de la experiencia, de lo que, digamos, pasa a través de uno, la experiencia de ir a un propio análisis y transitar por lo que implica ese concepto que uno lee, vivenciarlo, digamos, es distinto, ¿no? Muchas gracias, Guille. Aquí tenemos otra pregunta de Ivette Chacón, que nos dice, respecto a los conceptos usados por el psicoanálisis, ¿cómo el inconsciente colectivo llevado a aspectos prácticos tendría una base científica corroborable? ¿De qué manera contribuye la neurociencia, antropología y sociología, por ejemplo, al psicoanálisis? A ver, voy a volver a leer porque ya es una pregunta bastante larga. Ajá. Inconsciente colectivo. Sí, en el caso del inconsciente colectivo, por ejemplo, esa es una noción que, si no recuerdo mal, es de Jung. En este caso, Lacan, por ejemplo, no cree en un inconsciente colectivo, ¿no? Hay una subjetividad contemporánea, hay algo que se puede leer en el malestar de la cultura, hay algo que puede sin duda leerse en la subjetividad cuando uno escucha en la clínica, ¿no? Por ejemplo, de pronto ves que muchos adolescentes aparece como con mayor fuerza el hecho de que se corten, ¿no? O aparece determinado síntoma, implica que hay algo en lo social, en la subjetividad social, el impacto ¿no? Del discurso propiamente vivido, contemporáneo, que marca formas de tramitación subjetiva, pero no como un inconsciente colectivo, ¿no? Porque digamos que hay varias perspectivas del inconsciente también, ¿no? Pero si el inconsciente, digamos que tiene que ver con la historia más singular del sujeto, con las vivencias, digamos, con esas, Lacan las llama significantes, significantes que han marcado, ¿no? Palabras que han marcado la vida, el cuerpo, la experiencia de cómo es vivido el goce para cada uno. En ese sentido, no, desde Lacan no habría un inconsciente colectivo, ¿no? Pero sí una subjetividad que marca también esto singular, ¿no? Y llevados a aspectos prácticos tendría una base científica corroborar. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Si el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia, ¿no? Ha habido muchos, ¿cómo decirlo? Como periodos, ¿no? Freud, la aspiración de Freud era que sí, fuera una ciencia, él era neurólogo, ¿no? Deseaba que fuera una ciencia, no en términos como la ciencia moderna, ¿no? De que necesariamente tiene que ser observable, tangible, ¿no? Pero sí había una aspiración de que fuera ciencia. En Lacan también lo hubo, pero después eso fue virando a que efectivamente el psicoanálisis no tiene, digamos, un estatuto científico, y menos en el sentido actual, ¿no? Con esos requerimientos que la ciencia tiene, no. Pero no por eso, digamos, el psicoanálisis deja de ser una experiencia y deja de ser algo que puede ser riguroso, ¿no? Como les planteé, el psicoanálisis
trabaja con la singularidad, con el caso por caso. También puede hacer una lectura de lo social, pero digamos que es otra manera, ¿no? Hay una serie de experiencias que no pasan por esos requerimientos de la ciencia moderna, ¿no? Y no por eso dejan de ser válidos. ¿Y de qué manera contribuye la neurociencia, antropología y sociología al psicoanálisis? Es una pregunta bastante amplia, ¿no? Bueno, con la neurociencia, el psicoanálisis no es que esté en contra de la neurociencia, pero de alguna manera también plantea que cuando se hace un uso de esto como solución a todo, y cuando, digamos, la neurociencia, digamos, termina siendo, digamos, solamente, o el sujeto medicalizado, y no se permite también la palabra, ¿no? También hay una reducción del sujeto a un objeto, ¿no? Con respecto a las otras dos, no podría, digamos, darte una respuesta, ¿no? Pero podría decirte eso. Por ejemplo, en el caso de la medicación, hay muchos casos donde a veces se piensa que el psicoanalista está o se opone a la medicación como algo simplemente inmediato, y no es así. Hay casos donde efectivamente el paciente, un caso de psicosis, o donde de repente hay mucho sufrimiento, una angustia, ataques de angustia, o hay mucho desborde, ¿no? Hay algo que es muy fuerte, ¿no? El psicoanalista trabaja de la mano con el psiquiatra, ¿no? El tema es cuando se piensa que solamente eso, digamos, es lo que va a solucionar lo que está viviendo la persona, ¿no? Y no se le da la posibilidad, o no se da la posibilidad también, de poder dar lugar a su palabra, de poder situar lo que ha vivido, de poder de repente entender y encontrar las coordenadas quizás de lo que le ha producido esa angustia, ese síntoma, ¿no? Muchas gracias, Lili. Hacemos un último llamado a las personas que se animen a enviarnos sus consultas o dudas. De igual manera, hemos compartido el link para que se puedan registrar y hacer el envío de sus constancias. Bueno, voy a pasar a revisar en Facebook que hay alguien que me hizo una pregunta, me parece sobre poco. Entonces, muchas gracias, Lilibet. Ha sido un webinar bastante interesante. Quería agregar una cosita, justamente en relación a lo que les venía diciendo. Estos 4 conceptos fundamentales se van a trabajar también de una manera teórica, pero acompañado de casos, ¿no? De casos clínicos que puedan ayudar a ilustrar, justamente por lo que he venido transmitiendo, ¿no? Que hay conceptos que uno necesita aterrizarlos y verlos también desde los casos clínicos. Y agradecerte, Mireya, y agradecer a Formación Continua, a la universidad, por esta invitación que me hace trabajar y me ayuda también a investigar más. Y gracias por las preguntas también, me hacen pensar, me hacen dar vueltas sobre algunas cosas. Muchas gracias. Gracias
Gracias a todos por su participación. Aquí compartimos el link y los datos para informes. Muchas gracias, Lilibet. Hasta el Gracias. curso. Cuídense. Buenas Chao. noches.